Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Carlos Rivas, socio del Departamento Legal y Tributario de PwC Chile, y les quiero dar la bienvenida a nuestro webinar Más allá del COVID-19, últimos aspectos legales en recursos humanos. Les agradecemos la gran asistencia de hoy. Para PwC Chile es un privilegio llegar a ustedes y compartir nuestra visión sobre temáticas tan importantes para quienes lideran las áreas de recursos humanos, como son ustedes, y sin duda hoy deben enfrentar grandes desafíos. Durante nuestros últimos seminarios, principalmente de la mano de mi colega Gabriel Halpern, la temática que hemos tratado se ha centrado principalmente en la legislación de naturaleza laboral que ha sido impulsada por las autoridades a propósito del coronavirus. Es por ello que el objetivo de nuestro seminario de hoy es justamente ir más allá de esa temática y compartir, debatir con ustedes, nuestros clientes, algunas de las novedades de mayor relevancia que han surgido en el último tiempo en materia legal laboral. En esta oportunidad contaremos con las exposiciones de Francisca Álvarez y de Gabriel Halpern, ambos abogados y gerentes de nuestro equipo de servicios laborales de PwC Chile. Quisiera mencionar unas palabras respecto de Francisca Álvarez. Es abogada de la Universidad Diego Portales, con diplomado en Derecho Laboral de la Empresa en la Universidad de los Andes. Francisca cuenta con 10 años de experiencia en consultoría laboral. También ha participado en procesos de diligence, auditorías laborales y de revisión de contratistas, prestando servicios a importantes empresas de la gran minería, transporte marítimo, retail, banca, telecomunicaciones, entre otras experiencias que quisiera destacar. Respecto de mi colega Gabriel Halpern, es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, con doble grado de magíster en Derecho, otorgados por Queen Mary University of London, del Reino Unido, y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad, Gabriel cuenta con 9 años de experiencia en materias laborales y de seguridad social. ¿Qué agenda tenemos para hoy? Nuestra idea es abordar una revisión de las necesidades de las empresas y sus implicancias laborales, normas laborales y digitalización, y por último, negociaciones colectivas y pandemia, en la medida que el tiempo nos lo permita. Quienes deseen realizar preguntas lo pueden hacer, por supuesto, en el chat que encontrarán en el lado inferior izquierdo de su pantalla, las que trataremos de responder al final de esta actividad, y si no lo logramos, lo haremos posteriormente en forma directa contactándolos. Además, los invito a seguir nuestras redes sociales de PwC Chile, donde siempre estamos compartiendo actualizaciones de estas temáticas relevantes para ustedes y también las invitaciones a nuestros futuros webinars. Sin más que decir, nuevamente les agradezco mucho por su participación, espero que sea de utilidad y agreguemos valor en este webinar a sus agendas, y los dejo en manos de mi colega Francisca Álvarez. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos y bueno, hoy yo doy inicio en el fondo al primer tema que vamos a tratar hoy en la charla, que tal como decía Roberto, va a tratar sobre la causal determinación del contrato de necesidades de la empresa y otras consideraciones también que nos parecen interesantes revisar. Vamos a partir, como ustedes sabrán, las empresas pueden terminar los contratos de trabajo de sus trabajadores a través de la causal necesidad de la empresa, servicio o establecimiento en razón de la racionalización o modernización, de las bajas en la productividad o cambios en las condiciones de mercado económico. Estos son los supuestos que el artículo 161, inciso primero, otorga en el fondo de forma ejemplar a las empresas. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Que podrían haber, obviamente, otros supuestos, otras situaciones que las empresas podrían invocar para configurar la causal, sin perjuicio que finalmente estas son las más relevantes, las más importantes y las que en general, en el fondo, las empresas utilizan. El tema de los supuestos, obviamente, también trae hoy la pregunta de qué ocurre con el contexto o con lo que estamos viviendo respecto al COVID-19. ¿Va a ser o es suficiente, en el fondo, invocar el COVID, en el fondo, la pandemia, el COVID-19, para el uso de la causal necesidades de la empresa? La verdad que la respuesta pareciera ser que sí.
Obviamente, no a todas las empresas o no todas las empresas han sido afectadas de igual forma o de igual manera respecto al COVID-19. Y también aquí un punto, no creemos que únicamente va a ser en el fondo suficiente invocar en una carta de despido, por ejemplo, sí, voy a dar término al contrato por el COVID-19 y punto. Obviamente hay que fundamentar y hay que relacionar cómo en el fondo la pandemia está afectando en algún tema económico, de negocio, de productividad o de venta a mi empresa. Y eso obviamente dejarlo bien detallado y bien clarificado en la carta. ¿Ok? Por lo tanto, la causal de necesidad de la empresa es una causal objetiva. Ya tiene que tener un motivo económico, tecnológico, estructural respecto a la empresa. Ya por ningún motivo se entienden en sentido estricto que esta causal tiene que ver con una voluntariedad sola o pura de la empresa, ni tampoco tiene que ver en el fondo con algún tipo, en el fondo con la capacidad o el desempeño de algún trabajador en específico. ¿Ok? Nos parece relevante revisar a grandes rasgos qué ha dicho la jurisprudencia, que en el fondo, ¿qué me refiero con esto? ¿Qué han dicho los tribunales, los jueces laborales respecto a esta causal? Y la verdad es que continúa con la misma línea. En el fondo, la causal se tiene que deber a motivos económicos que afecten a la empresa. Y en general, algunos conceptos que se repiten es que tienen que ser motivos económicos relevantes, no transitorios, en el fondo, no subsanables, ojalá. En el fondo, características de ajenidad del motivo, de importancia, de relevancia y de permanente. ¿Ok? ¿Qué argumentos o qué han dicho en el fondo los jueces laborales respecto a la procedencia o no de la causal? Es que, por ejemplo, sí procede cuando hay un deterioro en las condiciones económicas de la empresa. ¿Ok? Lo mismo cuando la finalidad de la invocación de la causal tiene por objetivo, en el fondo, entregar una mayor productividad o competitividad a algún tipo de proceso, tal vez, en el fondo, algún tipo de área que pueda tener la empresa. Lo mismo respecto a que en el fondo, a que la invocación de la causal tiene que tener algún carácter técnico, económico, y que por supuesto tiene que ser, en el fondo, la última posibilidad que tenga la empresa, en el fondo, tener que desvincular a los trabajadores. No tiene que ser una razón, en el fondo, que sea fácil de arreglar o fácil de, tal vez, de solucionar. En el fondo, la empresa tiene que verse forzada al uso de esta causal. Y por último, y por supuesto que mucho más evidente y más claro, es cuando la empresa efectivamente está pasando por un mal momento y en el fondo hay una baja clara en la productividad, hay una baja clara en las ventas, en el fondo en las utilidades o ganancias que está recibiendo la empresa. Por supuesto que también en esos casos los jueces también han sido bastante en el fondo abiertos a considerar que la causal está bien invocada. ¿Ya? Por lo tanto, estos son en el fondo los argumentos que se han entregado para justificar en el fondo un buen uso de esta causal. En el mismo sentido, la causal de término de necesidad de la empresa también tiene como su contraparte, también como elemento sustancial, la carta de despido que yo entrego una vez que tomo la decisión de hacer uso de esta causal. La carta de despido es vital, tanto para el trabajador como para ustedes como empresa, como empleador. ¿Por qué? Para el trabajador es muy claro. Es en el fondo la forma en que tú como empresa le das a conocer del término del contrato, la causal, la que te funda en este caso necesidad de la empresa, los hechos por lo cual en el fondo tú estás haciendo uso de esta causal y obviamente los montos a pagar por concepto de indemnizaciones o remuneraciones que tenga derecho a recibir el trabajador. Lo mismo por parte de la empresa, también es muy relevante la carta de despido, sobre todo en el caso de necesidad de la empresa, porque estas cartas tienen que ser debidamente fundamentadas, ¿ya? No basta y en el fondo te da un muy mal pie en un futuro eventual juicio una carta genérica o una carta que no está bien descrita, que no está bien detallada, que tal vez no es tan real en el fondo el argumento utilizado. Eso en el fondo deja en un mal pie a la empresa en un eventual o posterior juicio. Por lo tanto, la recomendación aquí siempre es que las cartas de despido sean en el fondo trabajadas, sean debidamente fundamentadas. Además, considerando que en el caso de un posterior juicio, en un eventual juicio, el juez únicamente va a considerar lo que las empresas incluyeron en la carta. ¿Qué significa esto?
no va a haber una posibilidad de ampliación, en el fondo no vamos a poder ampliar y entregar otros antecedentes, no vamos a poder modificar lo que ya dijimos, ni menos reducirlo. Entonces, muy relevante que en el fondo se le tome más hoy, en el fondo en el contexto que estamos, en el fondo el debido cuidado que tienen que tener siempre las cartas de despido. Rápidamente nos gustaría revisar el procedimiento formal de terminación del artículo 171, en este caso por necesidad de la empresa, ya que como ustedes saben es un procedimiento que tiene varios aspectos a considerar y que nunca están de más. El tema de la comunicación por escrito al trabajador a través de esta carta. Esta carta puede ser entregada, como ustedes saben, de forma personal o a través del envío por carta certificada al domicilio que tenga consignado el trabajador en su contrato de trabajo. Hoy, por el contexto que estamos viviendo, es muy poco probable que esta entrega de la carta sea de forma personal, por lo que es muy probable que este envío sea a través de Correos de Chile u cualquier otro correo en el fondo que preste el servicio de correo certificado. Y como les decía anteriormente, esta carta sí o sí, por supuesto que tiene que contener la causal, los hechos en los que nos estamos fundando para aplicar la causal y los montos a pagar que tiene derecho a recibir el trabajador. Llámese con esto indemnización por año de servicio, sustitutiva de aviso previo, feriado legal, etcétera, las que correspondan. Luego las empresas tienen a lo menos 30 días en el fondo, a lo menos la entrega de la carta, el aviso de término de contrato tiene que ser a lo menos con 30 días de anticipación. Esto sin perjuicio que siempre está la opción en esta alternativa de término de pagar la indemnización sustitutiva de aviso previo y en el fondo saltarnos el tema del plazo. Y de igual forma, las empresas a su vez van a tener que poner en conocimiento de la autoridad laboral en la página de la Dirección del Trabajo del hecho de que estamos en el fondo desvinculando, terminando el contrato de uno o más trabajadores. Por lo tanto, esta también es un requisito formal que también tienen que cumplir las empresas. Y además, en el momento del envío de la carta, también la recomendación es adjuntar obviamente los certificados de cotizaciones previsionales, en el fondo justifican y comprueban, digamos, que los pagos de cotizaciones previsionales están debidamente pagados y en el fondo no vamos a tener un problema posterior, en el fondo con algún problema de, ustedes ya saben, de nulidad del despido debido a algún tipo de deuda y por lo tanto de no poder convalidar este término de contrato que estamos intentando. Dicho esto, pasamos al final, a la instancia final, que es el finiquito. Y que aquí la verdad me voy a detener un poco porque aquí sí podríamos decir que hay una novedad, no 100% dado por el contexto, aunque para muchos pareciera que la aparición de este finiquito laboral electrónico tiene que ver con el COVID-19. La verdad es que esto es una herramienta que la Dirección del Trabajo tiene a disposición de empresas y trabajadores desde el año pasado, ¿ok? Pero obviamente, dado lo que estamos viviendo, dado la realidad hoy de las empresas, se ha hecho en el fondo bastante visible y ha salido en el fondo, está muy en boga y muy publicado, por lo que y hay varios temas aquí relevantes que ustedes tienen que considerar. Primero decirles que por supuesto existe y está, por supuesto que todavía como opción el finiquito laboral normal y común, que todos conocemos, que es el finiquito en el fondo que se firma en general en las notarías, en el fondo donde concurre el trabajador personalmente y firma y ratifica ante notario. Esa es una opción que, por supuesto, que está en el fondo disponible para las empresas. Pero hoy también tenemos la posibilidad de firmar el finiquito de manera electrónica a través de la página de la Dirección del Trabajo. La primera pregunta que puede surgir es, ¿tiene el mismo efecto un finiquito normal firmado en notaría a este finiquito laboral electrónico que en el fondo que nos entrega la Dirección del Trabajo? La verdad es que por ahora te podríamos decir que sí, no tiene ningún tipo de diferencia, aunque vamos a conversar de eso ahora. ¿Tiene los mismos efectos jurídicos? Los tiene, ¿ok? Sin perjuicio que tengamos presente que el finiquito laboral electrónico hoy por hoy no está reconocido en el Código del Trabajo y en el fondo está en un proceso de proyecto de ley en el Congreso que sigue en discusión, ¿ya? Esto en el fondo hay muchos detractores del finiquito laboral electrónico que no les gusta y que establecen que la verdad que hay una falta como de legitimidad respecto a este documento dado este hecho, pero la verdad es que por ahora no ha habido mayores en el fondo cuestionamientos, sobre todo porque ha tenido un gran éxito, así que la verdad es que en el fondo es 100% seguro usarlo, ¿ya? Pero sí también tiene
una crítica y tiene relación con respecto a que el finiquito laboral electrónico tiene la opción de, por parte del trabajador, de aceptarlo o de rechazarlo. ¿En qué sentido eso difiere con el normal? En que el trabajador no va a poder hacer reserva de derechos en este finiquito laboral electrónico. Y para algunos críticos, en el fondo, establecen que esto va en detrimento o en el fondo o perjudica los derechos laborales de los trabajadores. Sin perjuicio de eso, la verdad es que el finiquito laboral electrónico durante este periodo ha sido bastante utilizado por las empresas y ha tenido en el fondo buenos resultados. Desde un punto de vista de la empresa, el finiquito laboral electrónico por supuesto que es una buena alternativa, pero sí nos gustaría destacar dos temas que deben considerar al momento tal vez de elegir esta opción. El primero es que el finiquito laboral electrónico no permite acordar entre las partes el pago en cuotas de las indemnizaciones. En el fondo el pago es único y puro, digamos, es por el monto total ofrecido por la empresa, ¿ya? Entonces no es similar al finiquito laboral en el fondo presencial, podríamos decir. Y otro tema que también a nosotros en el fondo nos hace un poco de ruido respecto al finiquito laboral electrónico, es respecto al resultado final, cuando tú ya en el fondo tienes el modelo final de finiquito laboral electrónico. Este es muy simple, ¿ok? En general lo que dice este finiquito es, las partes en el fondo declaran que nada más se adeudan. Pagamos, recibí, estamos perfectos, no nos adeudamos. En el fondo no queda ningún concepto adeudado por indemnizaciones o remuneraciones, qué sé yo. Pero la verdad es que a nosotros nos hace un poco, en el fondo nos preocupa el hecho de que no nos permitiría, por ejemplo, incorporar cláusulas que en general los finiquitos que preparan las empresas son más, en el fondo están incluidas y que son más elaborados y que tienen que ver, por ejemplo, con la renuncia que uno solicita pedirle al trabajador en el finiquito respecto a posibles o futuras demandas por vulneración de derechos fundamentales, demandas por enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, u otro tipo de acciones legales que pudiera en el futuro, en el fondo, interponer el trabajador. Ese tipo de cláusula no se encuentra en el modelo de finiquito laboral electrónico y por lo tanto la recomendación aquí es que las empresas evalúen, porque tal vez no todos los casos de despido o de término de contrato van a ser en el fondo 100% recomendable realizarlo a través de la plataforma de la ADT, considerando estos comentarios que yo les digo. No es un finiquito que en el fondo sea muy complejo, un finiquito muy, muy, muy simple y que tal vez por lo mismo para terminaciones de contrato muy simples y normales y que sabemos que no van a tener en el fondo posibles conflictos, está súper bien usarlo, pero para casos en el fondo más complejos, la recomendación tal vez podría ser continuar con el normal y presencial. Les muestro, en el fondo acá se muestra el formulario que el representante laboral de la empresa tiene que completar, en el fondo obviamente con los datos de la empresa, la individualización del trabajador, van a estar incluidos los haberes, los descuentos. En el fondo es bastante sencillo, bastante amigable el proceso. Y les cuento cómo es el procedimiento. Entonces, una vez en el fondo terminado el contrato de trabajo, la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer una propuesta de finiquito al trabajador, que como yo les comentaba, lo hace el representante laboral de la empresa que tengan registrado en la página de la Dirección del Trabajo, se completan los datos, y una vez que se genera esta propuesta, llega al correo electrónico personal que ustedes hayan entregado, en el fondo, para que el trabajador revise esta propuesta. Si el trabajador está ok, el trabajador también tiene un plazo para aceptar o rechazar, y si el trabajador está ok, también se va a notificar nuevamente a la empresa y la empresa en ese momento, a través de la misma plataforma, tiene que realizar el pago. Y luego, él es la Tesorería General de la República quien hace, en el fondo, la transferencia de los montos pagados por la empresa a la cuenta personal que haya, en el fondo, registrado en la empresa, a la cuenta del trabajo. Eso es, en el fondo, a grandes rasgos, cómo funcionaría un finiquito electrónico. Pero sí hay que considerar algunos aspectos para el uso de este finiquito electrónico. Primero es que solo aplicaría para aquellos trabajadores que hayan sido contratados desde el 1 de enero del 2011, no para trabajadores anteriores. ¿Ok? Eso primer aspecto.
Luego, como yo les comentaba, la empresa requiere tener su representante laboral electrónico, en el fondo registrado en el portal de la ADT, quien es el que va a tener que realizar todo lo que es, en el fondo, preparación de la propuesta. Y luego también la empresa tiene que tener claro que la Dirección del Trabajo hace una revisión, en el fondo, hace un cruce de información con respecto a las organizaciones, a las instituciones previsionales, en el fondo, para confirmar que no hayan deudas, ¿okay? Ya que en caso de que existan deudas, la propuesta de finiquito en el fondo llega hasta ahí y no, en el fondo, y no hay posibilidad de firmarlo, dado el hecho de que hayan deudas en el fondo en el sistema. El trabajador es importante que tenga una cuenta bancaria en la cual él sea titular, ¿ok? En caso que sea estas cuentas bipersonales, no sirve. Es súper claro en el fondo la página de la dirección y su manual en cuanto a establecer que tiene que ser una cuenta en la que el trabajador sea titular. Y como yo les decía anteriormente, también necesitamos, por supuesto, contar con un correo electrónico personal del trabajador para poder hacerle llegar, en el fondo, la propuesta y él, en este caso, aceptar o rechazar. Y finalmente es un trámite que, a diferencia del otro, es gratuito. Aquí no hay ningún tipo de costo, ya sea por parte de la empresa ni por parte del trabajador. ¿Ok? ¿Qué pasa en caso de que el trabajador rechace la propuesta del finiquito? La verdad es que el sistema va a generar un acta, digamos, y con esa acta el trabajador en el fondo la va a poder bajar y con esa acta va a poder recurrir a las instancias en el fondo posteriores que pueden ser reclamos o ya directamente en el fondo demandar en tribunales laborales a su empresa, a su empleado. Entonces, estamos en una situación en que las empresas, es muy probable que un gran porcentaje de las empresas hoy en Chile van a tener que hacer frente a un mayor número de despidos por necesidades de la empresa. Eso es prácticamente una realidad. Por lo tanto, importante, como les he dicho, tener en consideración cómo aplicar la causal, cómo justificar y preparar bien la carta, seguir bien los procedimientos, en el fondo tomar la consideración respecto a los finiquitos. Eso relevante hoy porque, como les digo, va a haber, es muy poco probable que no vaya a haber un aumento en los despidos por esta causal. Y como ustedes saben, finalmente, en caso que algún trabajador sienta que la causal en el fondo no está bien realizado el despido, va a tener siempre la posibilidad de recurrir a tribunales e intentar obtener el recargo, que en este caso corresponde al 30%, las indemnizaciones que hubiese tenido derecho el trabajador. Eso por una parte. También consideramos que aquí también va a existir, entre otros muchos escenarios, el tema del mutuo acuerdo, que también creemos que las empresas es una opción que debiesen considerar. El mutuo acuerdo es una causal de término que tiene que ser, en el fondo se tiene que generar este documento mutuo acuerdo que se firma ante algún ministro de fe, la verdad que no requiere mayores formalidades y que en general viene asociado, por supuesto, a algún pago indemnizatorio, ¿ok? Antes, digamos, muchas veces las empresas le hacían un poco el quita al tema del mutuo acuerdo por un efecto tributario que tenían el pago de estas indemnizaciones que finalmente eran voluntarias. Y al ser voluntarias, tenían un efecto en el fondo de gasto rechazado para las empresas y por tanto se les aplicaba un impuesto sanción del 40% por sobre los montos en el fondo pagados. Por lo tanto, a muchas empresas la verdad es que decían mutuo acuerdo, la verdad es que por este efecto tributario muchas veces, la verdad es que mejor que no. Pero hoy les comento que en febrero último, digamos, se publicó la reforma tributaria en el que en el fondo la ley cambia y establece que estas indemnizaciones voluntarias que pagan las empresas van a ser considerados desde este año, digamos, como gasto aceptado. Por lo tanto, también consideramos un aspecto a que ustedes consideren, ya que no va a haber este tema de preocupación respecto a es una indemnización voluntaria, es convencional, es contractual, ¿cómo lo hago? No quiero que luego en el fondo tenga un efecto obviamente negativo para la empresa el pago de esta. Eso hoy cambió y por lo tanto también es una facilidad y es algo que las empresas debiesen tomar en cuenta hoy, ¿ok? Además, agregando que el mutuo acuerdo, por supuesto, que es una causal de término muy poco controvertida en tribunales. Es muy raro que llegue un mutuo acuerdo en fondo a un posterior juicio. Y luego también, como posible escenario que nos gustaría como también
en fondo destacar dos temas puntuales, tienen que ver con las causales de término imputables al trabajador, ¿okay? Las del artículo 160. Y hacer referencia aquí a dos aspectos que nos parecen interesantes y que se relacionan con qué está pasando hoy, dado la forma en que estamos trabajando a través de trabajo remoto, de teletrabajo, con los procesos de investigación que se llevan contra los trabajadores. La verdad es que no podemos negar que, o no debiésemos creer que dado este tipo de sistema de trabajo, acciones como el acoso sexual, el acoso laboral u otros, digamos, siendo estos los más evidentes, en el fondo no pueden continuar. El teletrabajo o el trabajo a distancia, de todas maneras, pueden continuar configurando en el fondo este tipo de infracciones por parte de los trabajadores. Y aquí hoy las empresas tienen tal vez una oportunidad, porque la verdad es que estos procesos de investigación es muy poco probable que estén escriturados o formalizados en el contexto de que estamos viviendo hoy. En general, los procesos de investigación contra los trabajadores van a estar regulados en los reglamentos internos, políticas, llámese contrato, en el contexto de trabajadores y empleador que está en las mismas dependencias trabajando, digamos. No hoy, en el fondo, cada uno es de su casa. Por lo tanto, es una invitación también a revisar cómo estamos haciendo frente hoy a estos procesos, cómo los tenemos formalizados, qué haríamos en caso que se nos presentaran, porque la verdad es que son desafíos que hoy las empresas es muy poco probable que, como les digo, los tengan en el fondo regularizados, ¿okay? Y siempre, obviamente, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los trabajadores, como ustedes saben. Y por otra parte también los derechos de la empresa a controlar, a administrar, bueno, su actividad económica. Entonces ahí hay que ponderar. Y también aquí también llamar la atención respecto a la posibilidad que la empresa ya, en el fondo tal vez estando seguro o considerando que el incumplimiento en algún aspecto del trabajador en la relación laboral permite en el fondo la terminación del contrato, ¿cuándo o en qué momento vamos a poder poner término a esa relación laboral, dado este incumplimiento, por las mismas razones en las que estamos trabajando, a trabajo remoto, teletrabajo? En el fondo, tener cuidado de aplicar las sanciones en los momentos adecuados, no dejar pasar, digamos, por el contexto que estamos viviendo, en el fondo, periodos muy prolongados para aplicar la sanción que puede llegar incluso a ser el término del contrato, porque el efecto de esto podría ser incluso que en un posterior juicio en el fondo contra la empresa, en caso de un término disciplinario, digamos, un juez laboral incluso podría decir que aquí operó el denominado perdón de la causal, en el sentido de que, ¿sabe qué usted, señora empresa? Dejó pasar demasiado tiempo. O sea, usted aquí podría haberse configurado un hecho de que usted en el fondo ya perdonó a su trabajador y por tanto esta terminación de contrato no es válida. ¿Okay? Entonces, también tener ojo con estos dos temas, procesos de investigación y aplicación, en el fondo, en qué momento aplico la sanción o ya el término de contrato directamente. Y finalmente, nos gustaría también comentar en el fondo algunas reglas especiales que la Ley de Protección al Trabajo aplicó, digamos, al sistema de terminación del contrato de trabajo normal que tenemos en Chile. Esto desde tres aspectos. El primero que les quiero comentar es, ustedes saben, bueno, la Ley de Protección se publicó el 6 de abril de este año y fue modificada en junio, el 1 de junio, por la Ley Corta. Y respecto al sistema de terminación de contratos, la verdad es que aquí la ley de protección y ley corta se mete y dice, y en el fondo hay que tener en consideración lo que dice. ¿Qué dice en el fondo la ley de protección modificada por la ley corta? Es que los trabajadores que tienen contratos suspendidos no van a poder ser despedidos, digamos, sino que únicamente por las causales del artículo 159 de la número 1 al 5. ¿Cuáles son estas? Mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, llegada del plazo, conclusión de la obra. Y luego continúa diciendo que los trabajadores que no tienen el contrato suspendido van a poder ser, en el fondo a ellos sí se les va a poder aplicar la causal del artículo 160. Entonces, en conclusión, corto y preciso, es que para los trabajadores suspendidos, las empresas hoy no tienen la posibilidad de despedirlos por necesidades de la empresa. Eso, en el fondo, no está disponible esa opción. Únicamente 159, número 1 al 5, es la posibilidad
en el fondo, de terminar contrato para los trabajadores suspendidos. Para el resto, lo que dice la ley es que va a poder usarse la causal del artículo 161. Y además, la ley madre, la ley 21.227 de protección al empleo, también nos entrega una pseudo prohibición a las empresas respecto a un periodo de tiempo que tiene relación con la causal de caso fortuito o fuerza mayor. Esa, relacionada con el COVID. Esa causal no va a poder ser aplicada por las empresas durante todo el periodo que dure esta ley o durante todo el periodo que dure el estado de emergencia. Dados los plazos, la verdad es que esta prohibición regiría hasta el 6 de octubre de este año. ¿Ok? Eso es algo también que las empresas tienen que considerar. Luego, otro efecto de la ley de protección en el tema de la terminación del contrato de indemnizaciones son, en caso que la empresa, luego de una vez terminada la suspensión de un trabajador, lo decida despedir, ¿ok? Que ahí sí va a estar en el fondo disponible la opción de despido para ese trabajador. Lo que dice la ley es que la base de cálculo de en el fondo, la remuneración que yo tengo que considerar para el pago de la indemnización es la última remuneración mensual devengada por ese trabajador. Y en el caso del pacto de reducción de jornada, tiene que ser, para el pago de la indemnización, se tiene que considerar la última remuneración mensual devengada por el trabajador anterior al inicio del pacto de reducción. Obviamente, estas son normas que vienen en orden a proteger, en el fondo, los derechos de los trabajadores y que no se vean afectados por estos periodos en que obviamente han recibido, en el caso de suspensión o de pacto, han recibido menores ingresos. Y finalmente, también la ley de protección nos entrega una tercera, en el fondo, alteración al sistema normal. Como ustedes saben, cuando las empresas despiden por necesidades de la empresa, tienen la posibilidad de deducir de la indemnización por años de servicio el aporte que ellos han hecho al seguro de cesantía. En el fondo se descuenta el aporte empresa más las ganancias que hubiesen obtenido esa plata, menos los costos de administración. Lo que establece la ley de protección es que tú como empresa, en caso que despidas a alguien que estuvo suspendido o a alguien que tuvo reducción de jornada, no va a poder deducir de la indemnización por años de servicio el aporte empresa por el periodo en que este trabajador estuvo suspendido o estuvo con el contrato reducido. La cotización de la empresa durante ese periodo no va a poder ser deducida de la indemnización por años de servicio. Y esto claramente, en el fondo, altera las reglas generales, en el fondo, en el fondo de imputación, de posibilidad de deducción de aporte a las indemnizaciones por años de servicio. Y esos son los tres aspectos de la ley de protección que en el fondo afectan de una u otra manera al sistema de terminación de contrato que hoy rige en Chile. Y bueno, y con esto termino la primera parte y dejo con ustedes a Gabriel con el siguiente tema. Hola a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias, Francisca, por tu exposición. Obviamente, las desvinculaciones en esta época es un tema que preocupa a todos. Bueno, asumo que siempre lo ha sido, pero especialmente ahora es algo que seguramente ha traído a colación muchas más dudas, así que muy interesante. Yo, en el tiempo que queda, voy a intentar revisar algunos temas. Obviamente, lo que intentábamos presentar era ambicioso en consideración al tiempo que hay para estos seminarios que en realidad no exceden más de una hora y cuarto por ahí, así que obviamente vamos a tener que organizar uno nuevo más adelante para que se queden tranquilos en este sentido. Finalmente, bueno, someramente sobre los pactos de los anexos de teletrabajo, es decir que obviamente la ley nos exige que todas las trabajadores que estén trabajando en esta modalidad o vía remota tienen que firmar su anexo de contrato de trabajo. Obviamente he escuchado muchísimas opiniones, muchísima gente que se acerca a comentarme sobre el típico tema, que estamos en teletrabajo forzado y que este no es definitivo y que nos gustaría poder evaluarlo más adelante. Y ahora se sumó toda la coyuntura que agrega el reglamento de seguridad de teletrabajo, que en realidad contempla muchísimas normas, muchísimas reglas
al respecto, no solamente las que establece este reglamento mismo, el Decreto Supremo 18 del Ministerio del Trabajo, sino que también es una remisión al Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud, que puede sonarles desconocido, pero deberían meterse a mirarlo, a lo menos para que se den cuenta de lo profundo y lo complicado que puede llegar a ser la implementación de este reglamento, porque ese Decreto Supremo del 99 tiene reglas que son como típicas para una oficina, tiene temas con la ventilación, con las vías de escape, con la cantidad de lavabos por persona, con la iluminación, con el material en el suelo, o sea, en realidad es un trabajo que si se asume a tontas y a locas, como se diría, puede traer muchas complicaciones. Entonces, en realidad, hemos estado muy dedicados a estos temas y obviamente nuestras recomendaciones desde un punto de vista legal, obviamente, es de todas maneras proceder a la suscripción, a la formalización de esta forma de prestar servicios, porque de lo contrario, como obviamente es esperable, puede exponerse las empresas a multas y obviamente mucho más allá de eso puede tensionar relaciones laborales, que obviamente es algo que nosotros siempre intentamos evitar. Siempre intentamos evitar el antagonismo que se puede armar entre las partes de un contrato de trabajo. Así que obviamente lo que estamos recomendando, por lo menos por ahora, es hacerse cargo de este tema y verlo caso a caso, cómo se implementa. Obviamente hay algunas alternativas y otras que se pueden estudiar. Sobre la firma de los contratos, que es otro tema que ha sido bien interesante, aclarar que no se ha autorizado que se firmen por correo electrónico los documentos, salvo algunas excepciones que me he enterado que las han aprobado la Dirección del Trabajo, pero estatutariamente, legislativamente, de un punto de vista normativo, no ha sido permitido esto de ninguna manera. Así que o se firma en papel o con firma electrónica avanzada, y de no hacerse, obviamente, hay exposición, hay un riesgo, obviamente, de ser multado. Así que ahí, desde luego, también se han evaluado varias estrategias de cómo llegar a hacerlo. Es bastante caso a caso también. Y bueno, relacionado con esto tiene que ver con las casillas de correo electrónico, que hay que distinguir sobre las casillas de uso personal y las corporativas. Ahí hay un criterio de la Dirección del Trabajo que la documentación laboral se puede enviar a los correos electrónicos y darse por cumplida la obligación de entregarla, sí. Y ahí hay una salvedad de un dictamen que habla de que tiene que entregarse a las casillas individuales para que los trabajadores tengan acceso a estos documentos siempre. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo sobre cómo incluir estas casillas dentro de la relación laboral para que sea legítimo, ¿no? Y en este mismo sentido también hablar un poquito de las auditorías y revisiones de correos electrónicos, y ahí también hay un dictamen de noviembre del año pasado que es bastante interesante porque habla de cambia el criterio histórico que hablaba sobre que siempre fue si existe la posibilidad de que se inmiscuya el empleador en temas que son personales del trabajador, estaba prohibida la revisión de cualquier medio electrónico, y en ese sentido estaba prohibida casi completamente el inbox, la casilla de entrada de todos los correos de los trabajadores, por más que fuesen institucionales. Obviamente eso era caso a caso y tenía que evaluarse cómo llevarse a cabo, porque obviamente con el fin de proteger esta garantía fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no podía pasar a desprotegerse a otros trabajadores, por supuesto. Entonces, ahí había un trabajo de ponderación. Pero ahora este criterio fue modificado un poco, que es algo que habíamos conversado, creo, en alguna oportunidad. En el sentido de que ahora la regla del juego se basa en la expectativa de privacidad, como se le conoce. Entonces, en la medida que se hagan trabajos para disminuir la expectativa de privacidad que puede tener alguien sobre sus casillas de correo electrónico, y esto también incluye las nubes, incluso el dictamen habla de cloud, que es bastante innovador lingüísticamente, también caen dentro de esto. Y eso es en cuanto a auditoría y control, que es algo que han preguntado un montón sobre cómo controlar a los trabajadores, cómo controlar el rendimiento de los trabajadores en tiempos de pandemia. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo importante sobre cómo linkear las obligaciones contractuales con la forma de prestar servicios. Y esto, no obstante, y totalmente separado a las investigaciones que puedan dar a lugar la relación laboral, investigaciones por fraude, por cualquier tipo de acoso, por incumplimientos, que eso
tiene reglas separadas que, si bien, por supuesto, deberían ser reguladas en el marco de la relación laboral, igual o sea, han habido manifestaciones de parte de la Dirección del Trabajo en sentido de decir que la norma que regula esta actividad finalmente es la proporcionalidad, es decir, que las medidas que se implementen para investigar sean estrictamente necesarias, sean adecuadas y sean estrictamente proporcionales, es decir, que no sea lo menos lesiva, lo menos gravosa posible dentro de todo el espectro de medidas investigativas que se podrían implementar. Y no solamente ello, que obviamente la medida sirva exactamente para el fin que se está buscando. Y ahí hay un montón de ejemplos que podríamos conversar, pero como estamos con el tiempo un poco limitado, no es mi intención revisarlo en este momento. Obviamente podríamos conversarlo en otra oportunidad. Sobre la sala de cuna, quería hacer un brevísimo comentario, que ahí también hubo un cambio interesante, que finalmente el empleador no está eximido de cumplir con su obligación de la sala de cuna, aunque estemos en pandemia, aunque estén todos los jardines infantiles cerrados, y acá lo que hizo la Dirección del Trabajo es incluir una modificación en sentido de autorizar los bonos compensatorios. Y este bono compensatorio se tiene que calcular sobre el total que costaría este derecho de sala de cuna. Entonces, eso es importante, se los quería mencionar sí o sí, porque había una corriente de pensamiento que señalaba que en este caso pandémico, en este contexto pandémico, como la gente está en su casa o podría estar en su casa con sus hijos, podría llegar a no ser necesario. Error a considerar. Sobre los bonos compensatorios y ayudas económicas, primero decir que se autorizó, como habíamos anticipado hace un tiempo, que en caso de suspensiones de contrato el empleador entrega ayudas económicas, y algo que quería mencionar también es que había gente que me propuso plantear la asignación de teletrabajo, el bono compensatorio de teletrabajo como una asignación de desgaste de herramientas para así que sea no imponible y no tributable, o sea, asignación no remuneración finalmente. Y finalmente me parece que es una estrategia muy arriesgada porque no es ningún desgaste de herramientas, a menos que hablásemos de un computador antiguo que necesita una reparación o fue reparado por el propio trabajador, que ahí podríamos discutir lo distinto, pero si estamos hablando de la implementación del teletrabajo en sentido de entregar los implementos, entregar esta compensación mensual para no traspasar los costos del teletrabajo al trabajador, este es un concepto que me parece inapropiado de usar, y que si bien algunos podrán estar haciéndolo, me parece que apareja derechamente bastantes riesgos a este respecto. Y obviamente esperamos que haya una modificación en el Servicio de Impuestos Internos o la Dirección del Trabajo que aclare este punto, porque en realidad lo que debió haber ocurrido era que la ley modificara el Código del Trabajo, el artículo 41, inciso segundo, pero no lo hizo. Ese artículo quedó igual. Entonces, en realidad, no hay mucho que decir. Bueno, sobre inducciones y derecho a saber, está autorizado que se envíen estos documentos, como les comentaba, a las casillas de correo electrónico. Lo ideal, ojalá, es estudiar la posibilidad de que se incorporen las casillas de correo individual, además de las corporativas, que es muy importante. En ese mismo sentido, como les adelantaba, en la revisión de las nubes, porque y esto incluye herramientas colaborativas como el Google Calendar, por ejemplo, que también puede ser revisado si se siguen estrictamente las reglas. Y claro, esto es lo que les anticipaba hace unos momentos, es la expectativa de privacidad, que es la lex artis, es como la piedra angular de todo este tema, es cuánta privacidad puede esperar legítimamente un trabajador en esta circunstancia. Y ahí está todo el trabajo documental y de capacitaciones que se hace al respecto. Y en ese mismo sentido, bueno, tiene que incorporarse en protocolos, reglamentos internos, capacitarse, como les comentaba. Sobre el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, por supuesto es un hito en la historia de este reglamento, estos tiempos en que sí o sí van a tener que verse modificados deberían verse modificados por la grandísima mayoría de las empresas en este país. ¿En qué sentido? En todo lo que involucra teletrabajo, en los horarios y turnos, por supuesto, en las jornadas, los mecanismos de control que ya conversamos, el derecho a la desconexión, que por supuesto es algo que debería incluirse, por supuesto, el reglamento de seguridad en teletrabajo, claro, y informes de riesgos laborales principalmente,
la entrega de los elementos de trabajo y la propiedad, por supuesto, que también debería incorporarse en nuestra opinión, y la confidencialidad que desde luego involucra esta actividad. Algo breves nociones sobre sindicatos y negociaciones colectivas, que en realidad, bueno, es algo que nosotros promovemos siempre cuando prestamos nuestra consultoría, que es una aproximación en el tipo de terminar con el histórico antagonismo que ha existido entre trabajadores, o este mal estereotipo de antagonismo entre trabajadores y empleadores. Sin duda que alinear los objetivos empresariales entre trabajadores y empleadores maximiza la productividad y por supuesto, la felicidad de todos los intervinientes de esta empresa. Y sin duda es un desafío que nosotros siempre nos hemos planteado al momento de asesorar, pero sin duda creemos que este es un punto de inflexión el que estamos hoy día, en que obviamente todos los estereotipos que venían arrastrados del pasado pueden cambiarse con un poquito más de facilidad que en el pasado. Entonces, en realidad, ¿y por qué digo esto? Bueno, porque obviamente hay que acercarse a los sindicatos, hay que acercarse a los trabajadores, y ahora es cuando toda modificación, toda controversia, todo conflicto, toda conversación que se pueda dar entre empleadores y trabajadores, este es el momento de abordarla de la manera correcta para enrielar extirpar este malísimo estigma, malísima desconfianza que obviamente no ayuda a nadie. Entonces, hablemos de un punto de encuentro, a lo menos, haciéndolo bien práctico. Negociaciones colectivas, obviamente los que tengan que iniciar negociaciones colectivas pronto, porque estas, como les comento, o sea, como ocurrió finalmente, no están suspendidas por ley. Hubo un proyecto de ley que proponía la suspensión de las negociaciones colectivas que no prosperó. Lo único que prosperó fue la norma sobre la suspensión de las elecciones sindicales, que es algo que ya conversamos en algún seminario anterior. Así que, desde luego que vale la pena conversar de esto ahora. Obviamente, no obviamente, ojalá se pueda conversar en las negociaciones colectivas de teletrabajo, se pueda hablar de los costos de los materiales, se pueda hablar de los bonos compensatorios, se pueda conversar sobre los beneficios y ayudas económicas que podría, por ejemplo, dar el empleador. Hablar de seguridad social. Es el momento de hablar, somos de la comunidad laboral que importa una empresa. Parte de erradicar este antagonismo, este virus tan nefasto para toda comunidad, que es la desconfianza y el antagonismo. Por supuesto que las cosas no caminan así. En este punto, en este momento, y especialmente viendo el contexto actual, diario, hablar de seguridad social es fundamental. Hablemos de la seguridad social de nuestra gente. Hablemos, por ejemplo, de seguros colectivos financiados por los trabajadores. O hablemos también de seguro, por trabajadores y por supuesto solidariamente por los empleadores, que es algo que sí hemos visto varias veces, de armar algunos fondos previsionales o financiar algún programa previsional con descuentos por planilla de un bajo porcentaje a los trabajadores, y que el empleador hace un aporte solidario. Eso sí lo hemos visto, y obviamente eso aporta directamente a estrechar el vínculo entre ambas partes de la relación laboral. Bueno, mejorar la relación no es un tema a tratar, pero sí es algo a lograr. Y por supuesto, aunar voluntades, conseguir estos acuerdos, finalmente ponerse, tratar y obviamente esto es dentro de la medida de lo posible, por supuesto, siempre que sea razonable, encontrarnos en el mismo lado de la mesa, porque el objetivo empresarial debería ser el mismo para todos. Es el momento del cambio, es ahora. Si siempre fue muy difícil, nuestra asesoría apunta ahí, es ahora de lograr este cambio que puede aportar muchísimo a la paz interna de la empresa y, ¿por qué no?, ayudar un poquito a superar diferencias más grandes que puedan existir. Sobre huelga y última oferta, quería comentarles que hubo un supremazo, como se le llama en abril, con respecto a la última oferta de un sindicato de trabajadores de LAN, Express. Y bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que no puedo revisarlo con detalle, pero finalmente, bueno, la huelga es un derecho que se ejerce colectivamente. El artículo 346 post-reforma del año 2016 dice que 2 días antes que vence el instrumento colectivo se tiene que presentar la última oferta, y como era una oferta, históricamente se regía por las reglas del Código de Comercio y Código Civil, que si era rechazada obviamente quedaba sin efecto la oferta, pero este supremazo
y le decimos supremazo porque es una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia que obviamente cambia bastantes criterios que veníamos viendo históricamente. Entonces, se señaló, bueno, sucintamente en esta sentencia de que la vigencia de la última oferta se mantenía aún fuera rechazada durante la huelga, que esto es un cambio sustancial en la manera de negociar para las partes. Cambia muchísimo las reglas del juego. Entonces, cuidado con no mantener las últimas ofertas o en realidad insistir en otro tipo de condiciones a las planteadas en la última oferta, porque puede llegar una práctica antisindical o una sanción de parte de la Inspección del Trabajo y Dirección del Trabajo a lo menos, producto de este nuevo criterio de la Corte Suprema que es de abril pasado. Entonces, abril pasado podría haber transcurrido o desapercibido, pero no es así. Sobre el reemplazo en huelga, se prohíbe el reemplazo en huelga, por supuesto, que es algo de texto, que fue confirmado por la Dirección del Trabajo varias veces, incluso refiriéndose a automatización en una oportunidad, y hubo una sentencia del Tribunal Constitucional de este año, de junio, del mes pasado, menos de un mes, sobre un reemplazo en huelga de la Clínica Dávila por trabajadores que atendían urgencias, y declaró que no procedía al reemplazo en huelga aun cuando estemos en esas circunstancias. Y hubo un debate ahí, la sentencia es bien interesante porque sopesa sobre los derechos a la vida de los que se atienden ahí versus el derecho a huelga, y concluye que el derecho a huelga es un derecho constitucionalmente consagrado, que históricamente no se había visto de esa manera, pero finalmente la prohibición de reemplazo está más firme que nunca, ahora incluso por el Tribunal Constitucional. Sobre prácticas antidesleales, bueno, más allá de la definición misma, que no va al caso conversar ahora por temas de tiempo, también destacar que hubo una sentencia de la Corte Suprema también, esta es un poquito más antigua, pero por supuesto era el momento de comentarlo, que admitió como prueba una conversación que se había estimado como privada entre empleador y dirigente de un sindicato. ¿Y cuál fue el fundamento? Parecía lo que veníamos conversando antes, en este concepto que se le conoce como la expectativa de privacidad. ¿Cuál fue la conclusión? Que en esta conversación privada no había, o sea, que era privada, según el empleador, en la realidad, en el criterio de los jueces, no existía tal expectativa de privacidad, porque si estamos en un contexto de negociación colectiva, todas las conversaciones deberían ser estrictamente, en estricto rigor, públicas, porque es un representante de un sindicato, entonces en realidad, finalmente, esa conversación no podría ser privada. Y ese es el punto que comentó la Corte Suprema, y es muy importante a la hora de un juicio de excluir una grabación de este tipo como posible prueba ilícita. Y por último, hemos conversado un montón de temas, yo sé, pero valía la pena, por supuesto, era la instancia sobre servicios mínimos. Todos sabemos que los servicios mínimos son aquellos estrictamente necesarios para proteger los bienes corporales de la empresa, las instalaciones, y prevenir accidentes también. Y obviamente proveer los servicios de utilidad pública. Ese es como el contrapeso teórico a la prohibición de reemplazo en huelga. Es decir, si va a haber un desastre medioambiental, por supuesto esos servicios deberían prestarse igual para evitarlo, y en ese sentido están las actividades excluidas de negociaciones colectivas, que es algo que emite la Dirección del Trabajo, y además de eso están los servicios mínimos. Y sobre los servicios mínimos es un tema que en su momento levantó muchísimo ruido, ahora hizo muchísimo ruido, y ahora no se ha hablado mucho, obviamente los focos están en otros temas, pero destacar que han habido algunos pronunciamientos que han señalado que finalmente los tribunales laborales serían competentes para resolver discusiones de este tema. Obviamente, como ocurre en la práctica, cuando los tribunales revisan lo que hace la Dirección del Trabajo, es esperable que la revisión sea meramente formal y más allá del fondo, pero finalmente el mecanismo, que es lo que nos importa a nosotros, el mecanismo de impugnación judicial de una resolución administrativa emitida por la Dirección del Trabajo respecto a los servicios mínimos podría ser admitida. Y en este sentido hay tribunales de letras o juzgados laborales en simple que han acogido esta hipótesis. Acá estamos viendo una noticia, un titular de un juzgado que simplemente acogió la petición,
Y finalmente, como los servicios mínimos, y como ustedes sabrán, cuando la Dirección del Trabajo ha calificado los servicios mínimos ha sido bastante recatada. Hemos visto con clientes y gente que hemos podido asesorar que a veces entregan un guardia para una faena gigante, o finalmente siendo muy restrictivo con el concepto de lo que es estrictamente necesario. Y eso ha motivado, esto fue, bueno, destacado, en esta noticia aparece el jefe del departamento jurídico, José Francisco Castro, el ex del gobierno anterior, pero Cristian Melis, que era el director de esa época, también lo destacaba, que la grandísima mayoría de los servicios mínimos era pactado entre sindicato y empresa. Entonces, en realidad, ¿qué estoy viendo yo ahí? ¿Qué es lo que hemos asesorado siempre ahí? Es que eso finalmente es un punto de encuentro, y que obviamente llevar esta disputa desde un inicio de la negociación colectiva a la Dirección del Trabajo, y peor, a un tribunal, ya tensionaría muchísimo la relación entre estas dos partes, y que obviamente no aporta a este fin del antagonismo que proponemos nosotros siempre. Y eso. Finalmente esto apenas salió la norma, apenas fue publicada. Acá dice 59, pero en verdad era un alto porcentaje, sobre el 70% es acordado. Eso, ya son las 11, así que siento que mi intervención no debería extenderse más allá. Ahora vamos a atender un par de preguntas que pueden haber llegado, con Francisca, por supuesto. Así que, Francisca, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenísimo. Sí, hemos corrido un poco para cumplir con la agenda, pero creo que estamos a tiempo ahora de poder revisar algunas preguntas. Hay un tema aquí, bueno, que me están haciendo llegar, porque acaba de llegar la pregunta número 60, oficialmente, y sin perjuicio de ello, hay algunos temas que se repiten bastante, y hay uno que me gustaría poder transmitírtelo a ti, porque tiene que ver, toca un poco lo que conversabas tú, y obviamente yo también podría dar algún comentario, pero principalmente la intervención tiene que ser tuya. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿qué actualizaciones debe implementar la empresa respecto a herramientas tecnológicas y procesos de investigación por medios remotos? Ya. A mí la verdad me gustaría transmitirle a los que nos están escuchando tres temas que para mí creo que son claves, dado, como les digo, a la forma en que estamos prestando hoy los servicios, y que las empresas tienen que ya estar trabajando en estos temas. Primero, es lo que se relaciona, por supuesto, que con el teletrabajo. En el fondo, ustedes saben que el 1 de julio se venció el plazo que había dado la ley de teletrabajo para poder registrar los anexos en la página de la Dirección del Trabajo. Esta formalidad las empresas ya la debiesen haber hecho, y obviamente ya de aquí para adelante, del 1 de julio para adelante, las empresas van a tener que iniciar en el fondo el registro cuando corresponda de los contratos, en el fondo suscriban con personas que vayan a realizar teletrabajo. Eso por una parte me parece esencial, el cumplimiento de la formalidad. Pero por otra parte, el teletrabajo también nos lleva a varios desafíos, porque finalmente es muy poco probable que el teletrabajo se vaya hoy de nuestras vías y en el fondo cómo estamos prestando los servicios. Por tanto, muchas empresas, y esto en el fondo ya hemos conversado con muchas empresas, que están ya viendo qué protocolos, qué políticas tienen que en el fondo implementar cuando ya podamos volver un poco más a la normalidad, y en el que sea muy posible que finalmente el trabajo presencial se mezcle con el teletrabajo. Las empresas quieren en el fondo evaluar la posibilidad de entregar la opción de tal vez no todos los días hacer teletrabajo. Además, por un tiempo yo creo que la mayoría no vamos a querer hacer teletrabajo, vamos a estar en la oficina, pero sí dar la opción tal vez de 1 o 2 días, o la fórmula que se pueda en el fondo, sí prestar en el fondo la prestación de servicios que sea mixta, presencial con teletrabajo. Por lo tanto, ya yo veo y me parece muy bueno que las empresas sí están preocupadas de estos temas, en el fondo se están asesorando, están en el fondo poniendo en práctica política, planes de implementación respecto a cómo vamos a ofrecer en el fondo, a quién le podemos ofrecer esta alternativa dentro de la oficina, cómo la vamos a ofrecer, cómo vamos a hacer con el tema de los costos, cómo lo vamos a hacer con el tema de la seguridad y la salud. Hay muchos aspectos del teletrabajo que en el fondo hay mucho trabajo por hacer. La recomendación es eso, es que en el fondo que no nos sorprenda
una vez que volvamos a trabajar tal vez un poco más de forma normal, pero que de todas formas siga, en el fondo, siga, es muy probable que tengamos que trabajar por turnos durante un periodo de tiempo, o vaya a ser uno cómo va a seguir esto, pero finalmente la regulación del teletrabajo me parece clave, en el fondo clave desde un punto de vista formal y desde un punto de vista de la implementación, y esto es algo en que las empresas en el fondo son, o sea, independiente de que haya una regulación y un marco, también hay mucho espacio en el fondo para trabajar con los sindicatos, para trabajar con los propios trabajadores, con las áreas de recursos humanos, con el área del Departamento de Prevención y Riesgo, bueno, etc. Por otra parte, como comentaba Gabriel, me parece relevante también el tema de las herramientas tecnológicas. Hoy hay muchas empresas que tienen en el fondo regulado, por supuesto, y me imagino que me van a decir el correo electrónico, cómo en el fondo revisamos el correo electrónico, quién lo puede revisar, el tema de la casilla, ok, pero hoy claramente eso queda cojo, o sea, hay otras herramientas tecnológicas que las empresas tienen que ver en qué forma vamos a llevar los controles de revisión en el fondo y cómo se van a conjugar ahí los derechos de los trabajadores. Llámense con esto las nubes de información, los videochats, los chats internos que tienen los propios correos electrónicos. Hay un sinfín de herramientas tecnológicas y toda la regulación respecto a esos procedimientos tiene que estar en el fondo en los reglamentos internos, en los contratos, en las políticas. Y por último, y lo que comentaba en la presentación, el tema de los procesos de investigación en contra de trabajadores que pueden ser llevados a cabo de forma remota. Obviamente es una situación nueva que nos tocó en el fondo por el contexto que hoy estamos viviendo. Es muy probable que, y no dudo que en sus reglamentos internos esté regulado los procedimientos normales a seguir cuando estamos todos trabajando en las dependencias de la empresa. Hoy el contexto es distinto. No significa que no va a haber más acoso laboral, más acoso sexual, porque estemos en este tipo de trabajo, por lo tanto también invito a hacer una revisión ahí y a trabajar en el fondo en estos nuevos procedimientos. No sé, Gabriel, si quieres agregar también algo más. Sí, a mí me ha tocado también que no solamente las empresas tienen este desafío, sino que la inspección del trabajo también. Nos ha tocado ya ver varias fiscalizaciones electrónicas entonces, finalmente, algo que está ocurriendo, que las empresas lo hagan, no va a tener nada de raro. Obviamente, es muy conveniente que esto esté regulado, como dice Francisca, o sea, ya sea protocolos que se puedan incorporar, reglamentos internos, políticas, anexos y algún otro tipo de instrumento que finalmente logre afiatar este tipo de procedimientos y nuevas obligaciones a la relación laboral que ya existía. Eso es como, en realidad, lo poco que puedo aportar, porque estoy de acuerdo con lo que dijo Francisca, por supuesto. Y otro tema que se preguntó bastante tiene que ver con todo el enredo que existe sobre las terminaciones de contrato de trabajo ahora, que tú lo mencionaste un poco, pero igual llegan las preguntas, lo que da cuenta un poquito de la confusión que existe. Y acá, claro, acá mencionar que efectivamente hay un tema porque la ley corta, que es la ley 21.232, que modificó la ley de protección del empleo con fecha 1 de junio, el texto estricto señala finalmente que a la gente distingue entre gente que tiene la relación laboral suspendida y los que no. Los que tienen la relación laboral suspendida solamente pueden ver terminado su contrato de trabajo por las causales del 159. Mutuo acuerdo, renuncia, muerte del trabajador, término de plazo, conclusión de faena, dejando fuera, por supuesto, la fuerza mayor. Y para la gente que no está suspendida, señala esta ley que solamente sería permitido el texto estricto que se desvincule por necesidad de la empresa. Y acá hay una tensión importante y tiene mucho que ver finalmente con lo que estábamos comentando recién, con investigaciones y el acoso que tú estás comentando. O sea, finalmente un trabajador o un empleador que, digamos, un trabajador de cualquier rango incurra en conductas de acoso, por ejemplo, según esta nueva ley, no podría ser desvinculado por causales disciplinarias, lo que expone la vida y salud del resto de los trabajadores. Entonces, ahí hay un tema bien tenso, y a mí me parece, bueno, lo que he sugerido yo, lo que hemos conversado, obviamente depende del caso, en que si el incumplimiento grave o la causal disciplinaria se entiende que está plenamente cumplida para ser invocada, debería realizarse igual, porque primero que todo la ley corta es contradictoria con la ley original, porque lo que venía a hacer en realidad era aclarar un poco el
el régimen de desvinculaciones en este artículo que estamos hablando, y lo que vino a hacer es simplemente agregar cortapisas, complicaciones que la hacen de mucho más difícil invocación. Y además hay un tema ahí que es el que ya me adelantaba, que era que obviamente acá está en juego la vida y salud del resto de las personas que también tienen sus derechos fundamentales que pueden estar conculcados también. Entonces, ahí hay un ejercicio de ponderación y que eventualmente va a ser un juez el que va a definir esto, pero obviamente si estamos en una circunstancia en que hay derechos fundamentales que están contrapuestos y hay que matizar entre algunos, por supuesto que la causal disciplinaria existe para proteger al resto. Y esto mismo también me da esta sensación, el hecho de que la ley corta haya mantenido la ley original en el sentido de que señala que está prohibido a la gente que no está suspendida terminar su contrato por fuerza mayor. Entonces hay dos reglas, una que dice a la gente que no está suspendida solamente se puede desvincular por necesidad de la empresa, y hay otra además que es la antigua, que también está totalmente vigente, que dice a la gente que no está suspendida no se le puede desvincular por fuerza mayor. Entonces esa contradicción, esa inconsistencia que se genera legislativamente a este nivel, sumado a los principios que ya les comentaba, hace creer que finalmente esto debería decantar en una medida que proteja al resto por sobre los incumplimientos o los causales disciplinarios en que pueda ocurrir un trabajador individualmente. Entonces, no sé qué opinas tú, Francisca. Estoy de acuerdo, y es verdad que la redacción, como queda en el fondo, como finalmente quedó la redacción de la ley, es muy poco feliz. Es muy probable que ante un caso de desvinculación por alguna causal imputable al trabajador puedan venir abogados creativos y puedan interponer demandas en el fondo basado en esto. Así que efectivamente hay que analizar bien, bueno, como siempre la terminación de un contrato siempre es un tema relevante que hay que analizar bien y hay que ponderar bien, más considerando estos antecedentes que en el fondo estamos comentando. Sí, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo que el motivo para impugnar estas desvinculaciones está en el texto de la ley, pero finalmente el rol de la empresa tiene que ser cuidar a sus trabajadores. Entonces, si estamos hablando de fraudes, de acoso, de violencia, de estafa, imagínense, eso obviamente cabe dentro de un espectro de protección muchísimo más importante que proteger la fuente del empleo de este incumplidor, ¿no? Incumplidor, entre comillas. Sí. Bueno, ya son las 11:15, así que obviamente las preguntas síganlas dejando acá, vamos a intentar hacernos cargo en la medida de lo posible de ellas, pero ya estamos dentro del tiempo que prometimos que íbamos a quitarles de su tiempo para hablar de estos temas que son tan importantes. Así que nada, pues les quería agradecer su participación, por supuesto. Sigan pendientes de las redes sociales de PwC, por supuesto, ahí estamos haciendo todas las convocatorias para todo este tipo de conversatorios y actividades que son muy importantes para las relaciones laborales en general. Y por supuesto estamos a su disposición como siempre para resolver, atender sus dudas, sus consultas y temas que puedan surgir de esta dinámica laboral que hoy por hoy está tan tensionada, y desde nuestra perspectiva por lo menos, que es algo que siempre abogamos por, que es con esta pacificación, entre comillas, interna dentro de las empresas. Así que les agradezco un montón por haber estado todo este tiempo conectados, en nombre de PwC Chile, por supuesto. Gracias a Roberto, gracias a Francisca también por participar, y nos estamos viendo una próxima vez. Muchas gracias.